Vamos con nuestra sección de todos los lunes, con el que estrenamos todas las semanas, paso corto, vista larga, fondos de inversión, táctica y estrategia con José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Este frío lunes, 23 de enero. Frío, pero frío, de verdad. Muy buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos. Bueno, la primera pregunta que habría que hacerse es ¿por qué las bolsas europeas siguen subiendo? Es verdad que no lo están haciendo con la intensidad de otros días, pero al fin y al cabo son subidas, ganancias, alzas. Si el Banco Central Europeo sigue apuntando alto con los tipos de interés, incluso habla de subirlos, alguno de sus miembros, este fin de semana el representante holandés, hasta 125 puntos básicos desde el 2,5 actual. Ahora, los tipos de interés, evidentemente, es uno de los grandes directores a la hora de marcar los flujos de capitales, tanto los mercados de deuda como los mercados de renta variable, pasando, por supuesto, materias primas, divisas, etcétera, ¿no? Pero no es el único director. Hay que pensar que en el caso de la renta variable europea también vive de otro tipo de factores que pueden inducir o pueden influir en el buen comportamiento precisamente en este arranque de ejercicio. Yo creo que lo has explicado todo bastante bien. Me dejas poco margen de poder apuntalar a lo que ya has comentado. Evidentemente, teniendo muy presentes cada una de las incertidumbres reales, además, y que además puedan empeorar alguna de las mismas, como puede ser el propio conflicto que hay en Ucrania, ¿no? Pero es cierto que se dan varias muy interesantes. En primer lugar, hay que pensar o hay que fijarse en qué sectores son los que están dirigiendo prácticamente a cada uno de los índices o haciendo que se impulse al alza. Y uno de ellos es el sector bancario, ¿no? O el sector financiero. Apuntaría no solo la banca comercial, sino también incluso el sector asegurador. Evidentemente, con unos tipos de interés que hemos pasado de una represión financiera con tipos de interés cero o negativos a que, bueno, pues los propios bancos o las propias compañías aseguradoras, bueno, pues tienen ya tipo de interés positivo e indudablemente, y en un escenario que probablemente, aunque suponga una recesión económica, es factible que esa recesión, salvo que el petróleo se desmadrara muy mucho, pues bueno, pues puede hacer que ese escenario de recesión sea de baja intensidad tanto en cuantía como en tiempo. Obviamente eso hace que el flujo de dinero pueda ir hacia unos determinados sectores, como puede ser, insisto, el sector financiero, que bueno, pues es uno de los sectores directores en esta subida. Pero no solo eso, sino también la propia reapertura de la actividad en China, en la actividad económica, la actividad de ocio, la actividad que en definitiva que invita precisamente o influye, mejor dicho, no solo a las compañías chinas, muy dirigidas por las políticas económicas que se están aplicando ahora mismo desde Pekín, sino que influye también mucho en otros países asiáticos e indudablemente la política de giro de 180 grados que está aplicando China, sobre todo en su estrategia geopolítica, de acercarse, de aproximarse cada vez más a Europa y tratando de que Europa se aleje de la política o de la geoestrategia que marca en Estados Unidos. Hay que ver, por ejemplo, las vinculaciones comerciales, incluso también de defensa, que están llegando, por ejemplo, con países como puede ser Alemania. Sin duda alguna eso beneficia claramente a muchas compañías europeas. Esto se deja notar y bastante en compañías como puede ser ligadas al sector del ocio, del lujo, en el caso europeo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en compañías francesas. Y luego hay un tercer factor muy claro, que es la infraponderación o prácticamente la nula presencia de la renta variable en las carteras de muchos inversores institucionales, ya no digamos minoristas, en el caso de inversores tanto en el caso de Estados Unidos, en el caso de Latinoamérica, en Oriente Medio, incluso inversores asiáticos. El pasado ejercicio no estaban centrados en bolsa europea y en este ejercicio, a poco que han ido aumentando la posición en Europa ante la expectativa de mejores resultados de las propias empresas, no cabe la duda que obviamente ese flujo está sosteniendo el comportamiento de la renta variable europea. En definitiva, a pesar de las subidas de tipos, si no se producen con una velocidad desmesurada, y de momento está actuando el Banco Central Europeo muy por detrás de lo que ha hecho la propia Reserva Federal norteamericana, por mucho que diga que Christine Lagarde, que es independiente
de la FED, que lo es, puesto que la FED ha actuado con mayor contundencia a día de hoy, hay que pensar que Europa de momento está mostrando, al menos las compañías europeas, una mayor resiliencia, una mayor resistencia a esa subida de tipo de interés. Y eso quizás es lo que detrás, como otro factor más, es lo que está haciendo que la bolsa europea de momento esté aguantando bastante bien. Veremos si ese buen tono se mantiene con el permiso de esas incertidumbres que sigue habiendo hoy por hoy en el mercado y que evidentemente esperemos que no se dibuje un panorama mucho más apocalíptico, ¿no? Menuda carrera que llevan también, por ejemplo, las compañías turísticas europeas. De China las noticias que siguen llegando son cada vez más optimistas y ahí es por donde vamos a empezar hoy a mirar fondos de inversión en nuestro paso corto, un fondo que invierte en China. Claro que sí. Vamos a ver, recién estrenado el año lunar en China, el año del conejo, lo que he traído ha sido un producto, en lugar de traer un producto de renta variable asiática, que ya hemos hablado de ellos, incluso de renta variable en China, puro China, direccional, lo que he traído para el paso corto es un producto de la casa Pictet, de la casa suiza Pictet, que es un producto que combina posiciones compradas o posiciones largas con posiciones vendidas, de posiciones cortas, dentro de lo que es la renta variable china. Es un fondo que sigue a un índice, que es el MSCI Golden Dragon. ¿Por qué? Pues porque el fondo, aunque sigue, pero no es un producto indexado, lo sigue puesto que el universo de inversión, tanto para las posiciones compradas como vendidas, son posiciones que pueden ser en renta variable de China continental, en Hong Kong y también, por supuesto, en Taiwán. Es un fondo que lo que trata es de combinar tres factores. Uno, sentimiento de mercado. Otro, aspectos técnicos de análisis técnico a la hora de seleccionar las compañías. Y, por supuesto, un tercer factor, y el más importante, es el análisis fundamental, tratando de posicionarse en aquellas compañías que a criterio del equipo de analistas y de gestores del Pictet Mandarin, que es el fondo que hemos traído hoy como paso corto, están infravaloradas, con lo cual tienen potencial de revalorización, con lo cual se posicionarían compradas en esas compañías y venderían aquellas compañías que, bueno, pues según los criterios tanto fundamentales, sentimiento de mercado o análisis técnico, están algo más caras. Es un producto que, bueno, que se comporta bien en un escenario alcista para el mercado chino, pero también es un producto que es capaz de caer mucho menos, evidentemente, en momentos difíciles para estas bolsas en las cuales se está invirtiendo. Con lo cual, para el paso corto, para aquellos inversores que quieran estar en este caso en China o en compañías de estos tres mercados y que no quieran estar en un producto más direccional en bolsa, en este caso en bolsas emergentes, no cabe duda que el Pictet Mandarin puede ser una opción muy interesante a la hora de invertir. Evidentemente, como siempre decimos, que valoren la idoneidad, si puede estar o no puede estar, con un buen asesor financiero. Desde el punto de vista más táctico, vamos a ampliar ahora nuestra visión, vamos a mirar también al largo plazo. ¿Qué nos propones hoy, José? Bueno, pues en este caso es un producto de la casa DNCA Asset Management. Es un mixto flexible, es un producto que está invirtiendo en aquellos mercados que con una visión más a medio o largo plazo creemos que pueden aportar valor, pero un criterio de flexibilidad con un criterio, ya digo, de gestión mixta, tanto en la parte de renta variable como en la parte de deuda gubernamental o deuda corporativa. Se trata del producto DNCA Invest Evolutive Flexible. Es un producto que, si vemos la ficha, bueno, pues invierte pues algo más de un 50% en renta variable. Dentro de la renta variable vamos a tener renta variable europea y también renta variable norteamericana. En Europa, sobre todo, la presencia de Francia o Países Bajos, incluso Alemania, está destacando. Incluso España o Italia como países periféricos también está dentro de la cartera, pero sobre todo Francia. Por eso ese carácter de compañías de lujo, compañías del sector industrial, que yo creo que le aporta mucho valor a este fondo de esta casa, en este caso nórdica. Y luego tenemos en la parte de deuda, yo creo que una combinación muy interesante de deuda gubernamental ante la expectativa de bueno, que los tipos de interés del más largo plazo ante la desaceleración de la economía tanto de la eurozona o de Europa y de Estados Unidos cobre más ritmo y, por supuesto, la deuda corporativa, que es la gran estrella a la hora de invertir en renta fija en este año. Con lo cual,
para aquellos inversores que quieran estar posicionados con productos, no me gusta la palabra multiactivo porque no lo es, pero en productos que sí, que tengan ese carácter bueno, pues de estar invertido tanto en deuda como en bolsa, pero con esa gestión de calidad y de gestión flexible, yo creo que este fondo de inversión podría ser una idea muy interesante para mirarla para el medio y largo plazo. José, es probable y posible que durante todo el año el mercado vaya cambiando también de cara, incluso de humor. Lo digo a raíz de esta coletilla que tienen algunos fondos flexible. La verdad es que es aconsejable, ¿no?, que hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. La primera parte del año no tiene por qué ser igual a la segunda. Lo de flexible, esto hay que tomárselo al pie de la letra. Quiero decir, todos los fondos que llevan en su matrícula ese apellido flexible, ¿lo son realmente? ¿El gestor está acostumbrado a eso, a estos cambios de humor, y por lo tanto puede llegar a cambiar de estrategia en muy poquito tiempo? Buena pregunta. No todos. Y nosotros en ese sentido valoramos muy mucho que realmente lo hagan. Pero da igual que sea la parte de deuda como que sea la parte de bolsa o sea la parte de mixtos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es realmente contrastar que se produce esa toma de decisiones, sobre todo la parte táctica, que realmente tenga más o menos exposición a un mercado, más o menos exposición a una divisa, o realmente hagan una gestión muy activa en la parte de duración cuando se trata de productos de deuda. Es decir, una cosa es que en el apellido de la ficha aparezca flexible y otra cosa que realmente lo sea. ¿Cuándo verdaderamente alguien que no tiene información en una ficha lo puede comprobar? Cuando el producto pierde algo de direccionalidad, es decir, mercados alcistas, el producto puede aprovechar esa situación, si es un producto de deuda o un producto de bolsa, pero cuando la posición o la situación es adversa, el fondo aguanta mucho mejor. Ahí realmente se confirma que el fondo realmente está siendo flexible. Cuando no lo es así, sino que el producto evidentemente captura las subidas, pero cuando cae el mercado se la pega, pues evidentemente no está siendo realmente muy flexible y realmente no está amortiguando las caídas, con lo cual esa palabra o ese apellido de flexibilidad realmente no termina de cumplirse. Nosotros sí miramos las tripas del producto y además contrastamos la información con lo que hacen los gestores o piensan los gestores y cómo realmente están actuando. Esto en cuenta para luego no llevarnos sorpresas desagradables. José María Luna, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, un placer como siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo y que vaya bien la semana. Hasta pronto. Yo mucho, buena semana a todos. 12 y 24 minutos de la tarde, enseguida vamos a repasar por dentro los mercados, momentum de la economía de los mercados, hoy con Miguel Ángel Rodríguez de CAPEX y con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. A vuelta de pausa, hasta ahora.